Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video voy a explicar algunos de los ejercicios de la tarea que hicieron para la semana número 4, donde vimos el tema de argumentos. Considero que que algunas de las preguntas, porque deben haber salido en diferente orden a cada uno, no merecen una explicación porque tal cual se pueden hacer, se pueden resolver a partir de sus apuntes que deben de tener. Solamente voy a explicar las que creo que ameritan una explicación. Entonces, les debe haber salido esta pregunta que está aquí, donde tenían que determinar si este argumento es válido. Aquí la tercera línea de las premisas que ven, bueno, de las proposiciones que están viendo ahí, tiene 3 puntitos de por lo tanto. No salieron en esta captura de pantalla, pero están. Este ejercicio justamente lo vimos en la clase del jueves 11 de febrero, pero de todas maneras, como no me queda claro si ustedes saben cómo interpretar el final de las respuestas, que dice el renglón crítico tiene las siguientes evaluaciones, pues les voy a decir cómo deberían de haberlo hecho. Entonces, ustedes deben haber llegado a esta tabla de verdad, que es la que vimos en clase. Las premisas están señaladas en amarillo y los renglones críticos son los que están ahí marcados. Entonces, podemos observar aquí que ese renglón crítico tiene el valor de falso en la conclusión, de manera que el argumento no es válido. Los valores correspondientes a las proposiciones primitivas son F y F, no a las premisas, sino a las proposiciones primitivas. Esto nos lleva a determinar que la opción que tenían que haber elegido era la E. Les pudo haber salido en diferente orden, pero es esta, donde tanto P tiene el valor F como Q tiene el valor F, como acabamos de ver aquí. Bueno, otra que creo que amerita explicación es esta. Entonces, tienen que escribir la forma lógica del argumento, realizar una tabla de verdad y demostrar si es válido. El argumento es, si Tom no está en el equipo A, entonces Juan está en el equipo B. Si Juan no está en el equipo B, entonces Tom está en el equipo A. Por lo tanto, Tom no está en el equipo A o Juan no está en el equipo B. Aquí ya nos dan cuáles van a ser las premisas. Entonces, P es Tom está en el equipo A, Q es Juan está en el equipo B. Perdón, son las proposiciones. Entonces, esto los debe ustedes haber llevado a plantear este argumento. No P, entonces no Q, entonces P, por lo tanto, no P o no Q. La tabla de verdad correspondiente es esta que ustedes pueden ver aquí. Aquí están señaladas las premisas, o sea, en las que nos vamos a fijar para ver si hay renglones críticos. Si ustedes se fijan, hay 2 renglones críticos que corresponden a los casos donde las premisas son verdaderas. Ahora tenemos que ver el valor de la conclusión, que es la última columna, y podemos ver que la primera es falsa, de manera que este argumento no es válido. Y si nos fijamos en los valores de las premisas, de las proposiciones primitivas, o sea, de P y de Q, son justamente B y B, como pueden ver aquí. Bueno, la otra pregunta que creo que vale la pena ser analizada es el acertijo del tesoro. Entonces, aquí tenemos que hay un pirata que dejó un acertijo. Entonces, escondió un tesoro en algún lado de una casa. Y esto dice, si esta casa está al lado de un lago, entonces el tesoro no está en la cocina. B. Si el árbol en el patio delantero es un olmo, entonces el tesoro está en la cocina. C. Esta casa está al lado de un lago. D. El árbol del patio delantero es un olmo o el tesoro está enterrado bajo el asta de la bandera. C. Si el árbol del patio trasero es un roble, el tesoro está en el garage. ¿Dónde está escondido el tesoro? Bueno, lo primero que tienen que hacer es traducirlo al lenguaje simbólico. Aquí yo lo acabo de hacer. Ustedes podrían checar, pueden poner pausa y pueden revisar a qué corresponde cada una de las proposiciones. Entonces, fíjense, si la casa está al lado de un lago, entonces el tesoro no está en la cocina. Entonces, P es que la casa esté al lado de un lago, y no Q quiere decir
que no está en la cocina, de manera que Q es estar en la cocina. Yo creo que ustedes solos pueden entender esta manera de escribirlo. Hay algo aquí donde fíjense que el árbol puede ser un olmo o un roble. Entonces, en la última, en la E, en lugar de escribir una nueva proposición que fuera el árbol es un roble, pues simplemente nos conviene escribirlo como que no es un olmo, puesto que solo hay dos posibilidades. Entonces, tomen aquí una pausa, revisen que esto es así. Y bueno, esto les debe haber llevado a esta tablita. Entonces aquí voy a hacer la tabla donde hago las deducciones, como los vimos el otro día en la clase. Entonces, primero escribo todas las proposiciones. La A, la B, la C, la D y la E. Luego, si yo utilizo modus ponens en 1 y 3, fíjense, en P implica no Q y por otro lado P, pues entonces puedo concluir no Q. Ahora, si yo utilizo la segunda modus tollens en 6 y 2, entonces tengo no Q y por otro lado tengo R, entonces Q, de manera que no R. Ahora, utilizo la eliminación de 7 y 4, entonces tengo no R y por otro lado tengo R o S, por lo tanto S. Y si nos vamos para acá atrás, donde está el planteamiento, entonces nos vamos a dar cuenta que S es que el tesoro está enterrado bajo el asta bandera. Bueno, esta era la última, esta es la opción que deberían de haber elegido. Y me parece que estas son todas las que requieren explicación. Espero que hayan entendido y si tienen dudas, podemos, por favor, escríbanmelas en un chat y podemos resolverlas. Bueno, aquí se acaba este video.